Ponemos el foco en los fenómenos y las prácticas de nuestra sociedad. Observamos y experimentamos para producir ciencia. Transferimos conocimiento para aportar al debate público. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. Investigación, desarrollo e innovación en comunicación. Una serie de podcast del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación, Héctor Toto Schmuckler. Este ciclo forma parte de las producciones de Anarchivo.podcast, la editorial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, esto en realidad es un comedero. El vaso de agua queda servido y viene otro. O sea, como que los cuerpos se van moviendo y el vasito de agua queda como testigo de la velocidad que transcurre a su alrededor. Los medios de comunicación inciden en el diseño y ejecución de programas de políticas públicas destinados a las infancias, adolescencias y juventudes de la provincia de Córdoba, como el PAICOR o la Casa Cuna. En estas plataformas circulan discursos y sentidos sociales que legitiman modos de intervención, naturalizando estereotipos que se han ido construyendo con el tiempo. El Observatorio Infancias, Juventudes y Prácticas de Cuidado en Córdoba, radicado en CIPECO, estudia y analiza a los actores implicados en estas problemáticas, con el fin de aportar al debate público y a las mejoras de estas políticas. La doctora Juliana Huergo dirige este observatorio. Un punto en común que encontrábamos en nuestros inicios, antes de que el observatorio exista, un fuerte protagonismo de políticas públicas del Estado en la vida cotidiana de niños y niñas que habitan en contextos sociosegregados. El observatorio lo que intenta de alguna manera es dar cuenta de las diferentes formas de interpelación que en los medios masivos y digitales de comunicación se construyen en relación a infancias, adolescencias y juventudes. Nosotras venimos viendo que en estas plataformas, ¿no? en los medios, se construyen sentidos sociales que de alguna manera legitiman formas de intervención sobre ellos y también naturalizan etiquetamientos, formas de clasificación, y por lo general lo que venimos viendo que estas modelizaciones, si se quiere, discursivas, de alguna manera no los presentan como sujetos políticos, sociales, que efectivamente con su capacidad de agencia, en la vida pública, en la vida social, y como que se los presenta como objetos de discurso y no como sujetos de palabra. Se los discursiviza desde un discurso de adultos, ¿no? Ya sea por el Estado, por el mercado o por las familias. Este observatorio pone su foco en las infancias, con particular interés en las prácticas de cuidado, siendo la comensalidad una de las prácticas que más le interesan a este equipo de trabajo. Escuchamos a la doctora Juliana Huergo, que explica lo que significan estos conceptos. 3 conceptos centrales que tendría que ver con las categorías infancias, adolescencias y juventudes en términos plurales, como que no son un todo homogéneo, sino todo lo contrario, son categorías súper heterogéneas y más en contextos como los nuestros, que hay muchas formas de ser niño, niña, ¿no? Al igual que adolescentes, jóvenes. Y también están las prácticas de cuidado como otro lugar de interés, entendiendo que las prácticas de cuidado tienen que ver con todo aquello que necesitamos, ¿no? Material, afectivo, simbólico en nuestra condición humana. Por ejemplo, la alimentación. Las prácticas de comensalidad, sería para nosotros una práctica de cuidado de nuestro interés. Y cuando hablamos de comensalidad, no solo hablamos del plato de comida en sí mismo, sino cuánto ese plato me representa a mí en términos identitarios, o sea, cuánto yo me veo reflejado en el plato, es decir, si ese plato tiene que ver con historicidades, digamos, si yo lo puedo reconocer, si hay memorias gustativas, familiares, que yo siento que están ahí y que tienen que ver conmigo, digamos, que son parte de mi historia familiar, de mis costumbres. También una práctica de comensalidad tiene que ver con estos vínculos entre el comensal y lo que se sirve en el plato, pero también estos vínculos intergeneracionales que se dan a la hora de comer, vínculos entre pares
y también una relación con el tiempo y el espacio en el que eso transcurre. Es decir, no solo tiene que ver la práctica de comensalidad con lo que se está comiendo en términos de sustancias, sino también con todas las circunstancias que hacen a la práctica de comer, que es un hecho social total. Estás escuchando Voces del CIPECO. Investigación, desarrollo e innovación en comunicación. Este observatorio ha estudiado y analizado el programa Asistencia Integral Córdoba, conocido popularmente como el PAICOR, que es el principal programa social de la provincia de Córdoba. El mismo representa el 40% del total de lo que gasta el gobierno de Córdoba en asistencia social y equivale al 86% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Como dato, se estima que más de 300.000 niños acceden al programa y que la mitad de los alumnos de las escuelas públicas de Córdoba comen en el PAICOR, siendo este el plato nutricional más fuerte del día para muchos de estos chicos. La doctora Huergo nos cuenta cómo se ha ido transformando el programa a lo largo del tiempo. En sus orígenes, el comedor se pensaba como una asignatura más, tanto como matemática, como lengua, como historia. Ir al comedor era aprender hábitos de higiene, aprender en relación a sabores, en relación a pautas, a formas de comportamiento en la mesa, bueno, a las historias y a todo lo que se trama en ese momento. Era un espacio pedagógico el comedor, ¿no? Había un tiempo importante como otra asignatura, o por lo menos pensado para que esos encuentros, para que esas historias de vida que vienen de diferentes lugares, esos niños, esas maestras, esas docentes, se puedan encontrar alrededor de un plato de comida. Y también, además de hacer foco en la alimentación, tenía muchas acciones que de alguna manera se complementaban entre sí. PAICOR es Política Asistencia Integral Córdoba. Esa integralidad se podía ver en todas estas acciones. Y además tenía otra característica que era la universalidad, es decir, todo aquel que iba a la escuela pública iba al PAICOR. Nos decían entrevistadas, lo que nos diferenciaba a nosotras era si eras del grado A o del B, no si ibas o no ibas al comedor, porque hoy una diferencia que hay en las escuelas es si entras o no entras al comedor. Y se vive, en algunos casos, o por lo menos en algunas entrevistas, con cierta estigmatización ir al comedor. Porque hoy, o por lo menos desde que la política se entró a focalizar, los destinatarios del PAICOR tienen que acreditar, o su familia, condiciones de pobreza monetaria para poder acceder a las prestaciones del PAICOR. Entonces ya quien ingresa al comedor hoy, bueno, ya se diferencia del que no ingresa. Ya hay ahí como un etiquetamiento. Que antes no existía, es decir, se fue diluyendo la integralidad del programa, mutó de una prestación universal a una prestación cada vez más focalizada. Este observatorio pudo relevar que el PAICOR surgió en el año 1984, con la vuelta de la democracia, y tenía como objetivo contener la crisis alimentaria generada durante la última dictadura militar. Por eso, se pensaba como un programa relámpago que solo iba a durar 8 meses. No obstante, el comer en el PAICOR se fue naturalizando en los sectores menos favorecidos de la sociedad, cambiando la forma en que los niños y niñas se alimentan a diario en gran parte del territorio provincial. Sus comienzos, uno de los orígenes del programa tiene que ver con la preocupación por la relación entre cuerpos con hambre y la capacidad de estar en la escuela prestando atención. Entonces nosotros, de nuestro trabajo con las familias, podemos ver que el PAICOR forma parte muy natural y cotidiana de la historia alimentaria de las familias. Abuelas han ido al PAICOR, madres han ido al PAICOR, los niños más pequeños, las niñas más pequeñas también van al PAICOR. El PAICOR es parte, solo que en la década del 90, fines del 90, hubo un cambio donde podemos ver que esta política alimentaria entró en un proceso de privatización y mercantilización, donde el Estado con su socio mercado son los responsables hoy por hoy de pensar estos platos de comida. ¿Por qué? Porque en sus inicios se cocinaba en las escuelas, donde todo el personal de la escuela era personal contratado del PAICOR. De manera que la comida iba de la cocina al comedor. Hoy, desde el 96 a esta parte, ingresan las empresas de catering a mediar entre el niño y la niña comensal y el Estado. Entonces ahí ya ingresan otros intereses.
Y el personal también se terciariza. Y la comida sale a las 10 de la mañana de una fábrica, de una planta elaboradora de alimentos, para llegar a las 12 a ser servida. Entonces, bueno, esa comida viajó en un contenedor térmico, lo que salió de la planta, que tal vez era rico, bueno, llega en otras condiciones. El comer en el PAICOR o estas prácticas de comensalidad en el PAICOR tienen como una fuerte impronta pensada en la inocuidad, digamos, que la comida que llegue sea inocua, es decir, que no produzca ninguna enfermedad. Tiene una fuerte impronta, digamos, de cierta racionalidad económica, dar la mayor cantidad de nutrientes al menor costo posible, y tiene como una fuerte impronta también, como esto de un cálculo matemático de nutrientes en función de un cuerpo máquina, digamos, de lo que necesita este cuerpo. Pero muchas veces lo que queda en el tintero es la dimensión sociocultural del comer, que no se puede resolver en 5 minutos. Por eso a nosotros nos interesa mucho ver cómo esta fuerte presencia de un otro, ya sean profesionales, Estado, mercado, en el marco de una práctica alimentaria, regula la sensibilidad, las formas de ser, estar con otros, ¿no? Las posibilidades y usos y disfrutes del tiempo, las posibilidades de construir sabores del mundo, que están decididos en un afuera. Los observatorios del CIPECO monitorean información, analizan e interpretan la realidad para aportar al debate público. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. El observatorio relevó que por lo general no se toman en cuenta las voces de los niños y niñas que acceden al programa. Es decir, no se consideran las necesidades de estas infancias en el diseño y la ejecución de los programas estatales. En el análisis de las notas observamos quiénes son las voces legitimadas para hablar del PAICOR, y por lo general son adultos, funcionarios del Estado, profesionales vinculados a la salud, algunos responsables de empresas de catering, sobre todo cuando el Estado no paga, que se arma la conflictiva por el corte de servicios. En menor medida directoras, maestras, que muchas veces ellas quieren también hacer como algunas denuncias en relación a lo que llega o a las condiciones edilicias donde se está comiendo, donde las escuelas a veces se come en el gimnasio, o sea, no es un espacio preparado, es un espacio preparado para otra cosa. Padres y madres muy poquito. Y por ejemplo, de las 107 notas que analizamos del año 2015 al 2016, solamente en una nota aparecía la voz de una niña, y lo que nosotros decimos es que ¿cómo puede ser que los principales y las principales destinatarias de este programa no sean sujetos de palabra? Es decir, que no aparezca como interés periodístico sus gustos, sus placeres, sus displaceres, su bienestar, su malestar. Bueno, ¿y qué les pasa con esta posibilidad o no posibilidad de decidir qué sucede en el espacio del comedor, con lo que se sirve? Porque es un espacio hiperreglado además. Desde lo que nosotros venimos viendo, hoy ha quedado el PAICOR reducido a este plato de comida, ¿no? A una prestación netamente alimentaria, donde se prioriza lo inocuo, lo nutricional y lo económico, digamos, más una cuestión de racionalidad económica. Queda muy atado al terreno de la biomedicina, ¿no? Al terreno biomédico, este cuerpo que se olvida la dimensión sociocultural que nos constituye, ¿no? A cada uno de nosotros, desde donde le damos sentido a todo lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. Hasta aquí hemos escuchado parte del trabajo del Observatorio Infancias, Juventudes y Prácticas de Cuidado en Córdoba. Forman parte de este equipo Ileana Ibáñez, Florencia Bainotti, Julia Angeli, Guillermina Righetti, Carla Tiziani, Gabriel Vidal Núñez e Ignacio Miraviles Toraquio. El perfil de ayudantes y adscriptes se orienta a estudiantes avanzados en comunicación, motivados para realizar tareas de relevamiento, investigación y trabajo en equipo. Te invitamos a contactarte con el observatorio enviando un mail a cipeco@fcc.unc.edu.ar. Este es uno de los 9 episodios de la serie Voces del CIPECO. Voces del CIPECO es un podcast realizado por la editorial Anarchivo junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Coordinación General, Marta Pereira y Paula Morales. Producción y guionado, Marco Tonelli y Florencia Brandolini.
Locución de Jessica Primitz, Lucrecia Ullate y Leonardo Sánchez. Artística, Ignacio Zablowski. Realización, Multimedia Estudio. Te invitamos a escuchar la serie completa en anarchivo.podcast.